Esta es la historia de uno de los asesinos más perturbadores, Ed Gein, un hombre cuyos asesinatos inspiraron clásicos del cine como Psicosis, La matanza de Texas o El silencio de los corderos. ...1957, Plainfield, Wisconsin, Estados Unidos. El sheriff, junto con la policía del pueblo, entran en una granja en ese pequeño pueblo donde raramente sucedían cosas fuera de lo común. La dantesca escena que encuentran les deja completamente impactados y con pesadillas durante meses. Pero, ¿quién era el responsable detrás de esos horrores? Edward Theodore Gein nace el 27 de agosto de 1906 en Wisconsin, Estados Unidos, y es criado en la ciudad de La Crosse. Para entender el desarrollo de su trastornada personalidad tenemos que tener muy en cuenta a su familia, sobre todo a su madre, ya que es una pieza clave. Su padre, George, tuvo una vida muy complicada. De pequeño perdió a toda su familia en una inundación y quedó huérfano a los 6 años. Se crió con sus abuelos y a los 20 años comenzó a trabajar. No era muy aficionado precisamente a tener un empleo y empezó a desarrollar el gusto por el alcohol. En 1898 conoce a Augusta, su futura mujer, que proviene de una familia alemana. George termina siendo un padre ausente, alcohólico, violento, inestable y que acusaba de infiel a su mujer cuando ella ni siquiera salía de la casa. Su mujer, Augusta, lejos de ser una pobre víctima de este marido abusador, era incluso peor que él. Es la total responsable de que su hijo se convirtiera en el asesino perturbado que fue. Esta mujer provenía de una familia numerosa, eran 6 hermanos. Su padre era un hombre muy dominante, que llegaba a dar palizas a cualquiera que le desobedeciera. Para Augusta, George era un vago, y fue ella quien acabó llevando las riendas del matrimonio. Empezó a dirigir la vida de su marido, que le obedecía en todo. Augusta era una fanática religiosa, de hecho este término se le quedaba corto. Iba más allá de ser una persona conservadora, rozando la paranoia y la enfermedad mental. Odiaba los ruidos, la gente, la forma de vestir de las mujeres. Decía que la ciudad era un nido de perversión y fue por eso que en 1913 se mudaron a una granja alejada del pequeño pueblo de Plainfield. Era una mujer que tuvo que criar sola a sus 2 hijos, pero lo que les inculcó fue terrible. Les enseñaba que todos los hombres eran vagos, pecadores y alcohólicos, y que todas las mujeres, excepto ella, eran malvadas, prostitutas y pecadoras. Durante toda su vida intentó evitar que tanto Ed como su hermano tuvieran cualquier tipo de contacto con una mujer. Quería que sus hijos la vieran como una diosa, y en el caso de Ed, este adoctrinamiento funcionó perfectamente. Él adoraba a su madre, estaba obsesionado con ella y se le hacía difícil cualquier interacción que no fuera con su madre. El hermano de Ed, Henry, nació en 1901 y él sí que consiguió desvincularse un poco de estas creencias que les inculcaba Augusta. Se enfrentaba a ella cuando tocaba y tenían una relación un tanto complicada. Eso era un problema para Ed, ya que la consideraba una mujer sagrada y Henry a veces la veía como una paranoica. El nacimiento de Ed fue una total decepción para Augusta, ya que ella había desarrollado un odio desmedido hacia los hombres y se propuso criarle de forma diferente. Ed apenas salía de su casa ni tenía contacto con cualquier persona que no fuera de su familia. Sus compañeros de colegio le definen como un chico que no se relacionaba con nadie, ya que su madre decía que todos ellos eran enviados del diablo. Le veían completamente antisocial, le hablaban y contestaba de forma breve, incluso llegaron a imaginar que tendría algún tipo de problema psicológico. Se reía solo y de vez en cuando soltaba frases inconexas, y era por eso que los niños no querían acercarse mucho a él, aunque él ya de por sí era un chico solitario. A los 14 años, a pesar de ser bastante bueno en el colegio, Ed deja los estudios para centrarse únicamente en los cuidados de la granja. Durante su vida adulta se desvive por contentar a su madre, generar ingresos para la casa y trabajar en la granja. No tenían ni calefacción ni electricidad, subsistían con lo que generaba la propia granja. Uno de sus trabajos favoritos era el de niñera, ya que consideraba que se llevaba mejor con los niños que con los adultos. En abril de 1940, George fallece a causa de su alcoholismo y los niños quedan a cargo de su madre. El 16 de mayo de 1944, Ed y Henry están quemando maleza y en un momento dado el fuego se descontrola, originando un incendio en el que Henry fallece. La única explicación que tenemos es la del propio Ed, que dice que su hermano le dijo que fuera a pedir ayuda y cuando volvió ya se lo encontró fallecido. Realmente esa historia es muy extraña, ya que a Henry se le encontró lejos del foco del fuego. Cuando el forense examina el cuerpo, le encuentra una contusión en el cráneo, cosa muy extraña si la muerte ha sido accidental por la asfixia del fuego, y no tiene ninguna quemadura. Muchos investigadores creen que Henry fue la primera víctima de Ed, aunque nunca se pudo probar. La causa queda abierta y sin pruebas de que ese golpe no se lo diera al caer. Un año más tarde, en 1945, fallece de un infarto Augusta, la madre, después de haber tenido varios derrames cerebrales que le dejaron secuelas como dificultades para moverse o caminar. Esto provoca que Ed ya no tenga una figura de referencia. Se queda completamente solo, ya que tampoco tiene pareja o amigos, y poco a poco se convertirá en la persona que conocemos por sus crímenes. Tras la muerte de su madre, Ed queda completamente devastado.
Decide cerrar y guardar la habitación de su madre como si nunca se hubiera ido de allí. Mientras tanto, el resto de la casa se va convirtiendo poco a poco en un vertedero, acumulando basura, gusanos, ratas y descomposición. De vez en cuando Ed iba a la taberna del pueblo y esa era la poca interacción que tenía con los vecinos. Había un tema que le interesaba especialmente y podía hablar de ello durante horas. Era la Segunda Guerra Mundial, los experimentos y torturas que se hacían, los campos de concentración. Cuando la conversación no trataba de estos temas, Ed se limitaba a hablar solo, a sonreír extraño a alguna mujer y solo contestaba si le hablaban de estos temas o incluso de criminales famosos. Se dice que le gustaba vestirse con ropa de mujer, concretamente la de su madre, y que empezó a tener alucinaciones y a oír voces. Le gustaba mucho la criminología, pero a nivel morboso. Él quería saber qué tipo de cosas se le podían hacer a una víctima. A partir de los años 50 empieza a coleccionar novelas, revistas con asesinatos de mujeres con imágenes sobre todo, historias gore y cómics de terror. El 8 de diciembre de 1954, Ed pasa de leer sobre esas cosas y soñar con hacer daño a mujeres a ponerlo en práctica. Mary Hogan, de 54 años, era la tabernera del pueblo. Era una mujer peculiar, tenía un carácter muy fuerte y era divorciada. Al tener un trabajo considerado para hombres, era muy criticada por las mujeres del pueblo, ya que decían que era demasiado masculina. A Ed empezó a interesarle esta mujer hasta el punto que se convirtió en obsesión. La miraba mucho, le sonreía, visitaba a menudo la taberna. Sentía fascinación por esa mujer, ya que esa figura autoritaria le recordaba a su difunta madre. De un día para el otro, Mary desaparece y en el bar simplemente se encuentra un charco de sangre y una vaina de un arma calibre 32. La voz se corrió muy rápido y se hizo noticia, ya que hablamos de un pueblo muy pequeño. Por supuesto, nadie sospechaba que Ed, ese hombre retraído y un poco bobo, hubiera tenido la valentía de hacerle algo a Mary con el carácter que ella tenía. Alguna vez hizo una broma de que la tenía secuestrada en su granja, pero la gente solo veía al tonto del pueblo intentando hacerse el gracioso. Nadie sabía realmente que estaban hablando con un lobo con piel de cordero. 2 años después, el 16 de noviembre de 1957, Ed Gein se cobra la vida de su segunda víctima. Desaparece la dueña de la ferretería del pueblo, una mujer llamada Bernice Worden. Ed invitó a salir en varias ocasiones a Bernice, pero ella le rechazaba ya que era bastante insistente. Frank, el hijo de Bernice, llega a la ferretería y se encuentra un charco de sangre con signos de arrastre, la caja registradora abierta y un ticket cuya última compra fue realizada por Ed Gein. Un testigo llamado Bob Hill dice que ese día vio a Ed con las manos manchadas de sangre, pero este le dice que había estado descuartizando un ciervo. Lo primero que dice Ed cuando va la policía a la granja a preguntarle es que le han incriminado por la muerte de la señora Worden, cuando realmente la policía no había hecho público que le había pasado nada a esta mujer. En ese momento, por supuesto, Ed se vuelve el principal sospechoso. Lo que encuentran cuando entran en esa casa les provoca náuseas, incluso varios policías tuvieron que salir a vomitar. El propio sheriff dijo que había sido la escena más horrorosa que había visto nunca. Lo primero que sorprende al entrar es el hedor a humedad y suciedad. El suelo estaba lleno de bolsas de cartón y latas con comida mohosa, hasta el punto que apenas se podía caminar. La casa era completamente inhabitable. Había una lata con varios chicles masticados, una colección de dentaduras rotas y amarillentas y un váter lleno de arena. Entre periódicos mohosos, telarañas y colchones sucios se encuentra el cadáver de Bernice Worden. Sin ropa, decapitado, colgado boca abajo, con las muñecas atadas, un tobillo atravesado por un gancho y el otro tobillo atado a una polea, como si fuera un animal. El torso estaba completamente abierto en canal y no tenía ni los órganos internos ni los sexuales. Aparte de la basura, las cucarachas, las ratas y excrementos humanos, la policía encuentra 10 cráneos humanos utilizados como vajilla, como cenicero y como decoración de la cama de Ed. Tenía máscaras de piel humana de sus víctimas y de otros cadáveres. Estaban hechas con mucha precisión, les daba forma redondeada con papeles y algunas las tenía de decoración en las paredes. Una de esas máscaras fue reconocida como Mary Hogan, que había desaparecido casi 3 años atrás. Había un chaleco hecho de piel humana, calentadores hechos a base de piel de piernas de mujer, un cinturón hecho de pezones femeninos, una caja con 9 genitales femeninos secos, otra caja que contenía narices humanas, y eso no era todo. Se encontraron 4 sillas, lámparas, un tambor, la vaina de un cuchillo de caza y papeleras tapizadas con piel humana. Los órganos de Bernice estaban en la nevera. Se dice que con todo eso lo que quería conseguir era de alguna manera volver a estar en contacto con su madre, y que fabricó un traje de mujer completo para convertirse en ella. Encontraron lo que parecían unas bragas hechas de piel de mujer y una pieza superior que imitaría un sujetador hecho con los pechos de una mujer. Entre todo ese caos había una habitación que seguía impoluta, como si fuera un santuario, la habitación de su madre. La puerta estaba sellada con tablones de madera y se notaba que Ed hacía mucho que no entraba por la cantidad de polvo en los muebles. Había dejado la habitación tal cual la dejó la madre cuando murió.
Se pone en duda si hubo algún tipo de actividad necrofílica, pero Ed siempre lo negó, ya que decía que los cadáveres olían demasiado mal. Es muy probable que Ed Gein muriera virgen, ya que tenía el instinto sexual completamente apagado por culpa de su madre. Ed Gein es detenido y proceden a interrogarle. You work all night at that then? I should think you have. That's right. What would you do with the sexual part? That was in. One was painted, they said. Oh, that one, when they died, I just put the thing over it. The virgin light, How did you start? Like I say, must be 4 years. So there's a bunch of photographers from the newspapers want to take your picture. You want to take your picture? No, it's not yet, so we get to straighten them off. Would you enjoy it while you were doing it? That's the worst part of it. I really didn't then. I knew better, restless. Acaba confesando los asesinatos de Bernice Worden y Mary Hogan. Dice que los otros cadáveres los saca del cementerio por las noches, cuando se siente alterado, como si fuera un brote psicótico. Dice que muchas veces, en medio de estas incursiones, simplemente recupera la cordura, no es consciente de lo que está haciendo allí y se va a su casa. Confiesa también que acostumbraba a leer los obituarios para saber qué cadáveres eran los más frescos. Reconoce que intentó desenterrar el cuerpo de su madre, pero que en cuanto lo vio, se arrepintió. Su fama de "el tonto del pueblo" le permitió hacer esto durante años sin levantar sospechas. En 1968 se da el juicio por el asesinato de Bernice Worden y es muy mediático. Gein dice que recuerda haber metido la bala en el rifle, pero que se disparó solo y no recuerda absolutamente nada más de lo que pasó ese día. Se le considera mentalmente incompetente, por lo que no puede ser juzgado y condenado como cualquier otra persona. Es ingresado en el centro psiquiátrico Central State Hospital for the Criminal Insane y años más tarde es trasladado al Mendota Mental Health Institute. En 1975 pide la libertad condicional y se la deniegan. Ed fue una especie de celebridad, recibía cartas de admiradores, su coche, un Ford del 49, fue subastado como una reliquia y se exhibió en ferias como si fuera un espectáculo. El 26 de julio de 1984, a los 77 años, Ed Gein fallece por causas naturales. Su tumba, por supuesto al lado de la de su madre, se convierte en un sitio de turismo macabro, y la lápida a día de hoy ya no está, ya que fue robada. Ed Gein no se caracterizó por ser el asesino más prolífico de la historia, pero sí uno de los más perturbadores. No precisamente por su cantidad de víctimas, sino por lo que su mente en estado de aislamiento, psicosis, delirios, fanatismo y obsesión provocó. Espero que os haya parecido interesante la historia de este asesino y que si os gusta el True Crime os suscribáis.